Permítame en esta mañana hablarle de un principio que no solamente es espiritual, sino que también nos ayuda en la vida diaria, en las familias, en el hogar, en el trabajo, en el área donde nos movemos. Y eso es acerca de la unidad. La unidad formó parte o fue un vínculo o la clave para el éxito de la iglesia primitiva, la primera iglesia. La unidad espiritual, Hechos capítulo 2, versículos del 2, versículos 41 y 47 del libro de los Hechos. Recuerde que la historia de la iglesia se sigue escribiendo. Sigo creyendo firmemente en mi corazón que el libro de los Hechos todavía no se ha terminado de escribir. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía no está fungiendo. Y el libro de los Hechos relata la historia de la iglesia. Y creo que la historia de la iglesia se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Y dice la palabra, ahí como está, yo sé que usted tiene reverencia a la palabra, así como usted está sentadito. Versículo 41 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo partieron el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra que es bendita. Gracias, Señor, porque no regresará a ti vacía, porque así como desciende la lluvia y la nieve y riega la tierra y la hace germinar y da su fruto al 30, al 90, hasta el 100 por uno, así será la palabra que sale de tus labios, mi Dios. Que no regresa a ti vacía, sino que hará el propósito para el cual tú la estás enviando. En el nombre de Jesús lo pedimos. Y la iglesia que ama la venida de Cristo dice: unidad espiritual. El éxito de la iglesia primitiva radicó en la comunión, en que estaban juntos, en que tenían todas las cosas en común y estaban todos unánimes. Es decir, que había un solo pensamiento, un solo sentir, un solo deseo. De tal manera que aquellos primeros discípulos se despojaban de sus propiedades para suplir las necesidades del resto de los hermanos. Era tanta la unidad en aquella iglesia, en aquel mover, que los que poseían más cosas, los que eran más acaudalados, tenían más riquezas, se deshacían de lo que ellos tenían por suplir las necesidades de otros. La unidad, eso es unidad. El permanecer unidos en momentos de crisis, de escasez, de necesidad. El reflejar, el aportar, el ayudar a otros, eso implica unidad. Unidad. Perseveraban en la doctrina, en las oraciones, en la palabra, en el partimiento del pan. Como dije al principio, eran de un solo pensamiento, un solo sentir, un solo deseo. Nadie decía ser dueño de sí mismo, o nadie decía tener la verdad, sino que todos pensaban de una misma manera. Para que me entienda, hablando coloquialmente, todos jalaban la carreta en la misma dirección. No había necesidad de un yugo, vaya, porque todos corrían en la misma dirección. Todos buscaban un mismo sentir, todos tenían un mismo deseo, todos tenían una meta, y esa meta era agradar y obedecer a aquel que los tomó por soldado, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Había una unidad, había una conformidad, había una unanimidad, un acuerdo, una coincidencia dentro de la iglesia y dentro de los hermanos. Todos estaban de acuerdo. Todos estaban de acuerdo. Hacían las reuniones, amados hermanos, y se ponían y decían: hermano, hoy vamos a cantar todos este canto. Amén, gritaban todos. Hermano, hoy vamos a leer esta porción de la escritura. Amén, gritaban todos. Amado, hoy todos vamos a sentarnos de este lado. Amén, gritaban. Había un solo sentir. Había un solo sentir. Nadie buscaba lo suyo propio. Nadie buscaba satisfacerse
a sí mismo, sino que había un solo sentir, un solo pensamiento, un solo deseo. Y ese deseo era obedecer y agradar a Cristo, como dije hace un momento. Este principio de unidad, conforme ha ido pasando el tiempo, se ha ido perdiendo en las familias, en los hogares, en los trabajos, en cualquier grupo de la sociedad. No hay unidad. Se ha quebrantado, y que es lo contrario desde la unidad, el estar separados. La división, hay mucha división hoy en día dentro de la sociedad en la que vivimos, amados hermanos. Ya no se practica la unidad. Hemos dejado de lado este principio, este concepto bíblico, amados hermanos. Y la palabra nos exhorta a que usted y yo debemos de practicar, vivir, obedecer a la unidad. La Biblia nos manda y nos dice que debemos de todo hablar una misma cosa, todos juntos, a que no haya divisiones, a estar perseverantes, unidos en la fe. Dice, mire, venga conmigo, 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, mire lo que dice la Escritura. Os ruego, hermanos, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. A través de toda la Biblia usted va a ver este principio de unidad que nos manda a permanecer unidos, amados hermanos. Hablar todos una misma cosa. ¿Y qué es lo que la Biblia quiere que hablemos? La palabra de Dios. Quiere que todos tengamos el mismo sentir, el mismo pensamiento que hubo en Cristo, haya también en vosotros, dice Filipenses capítulo 2, este mismo sentir que hubo en Cristo. Que tengamos la mente de Cristo, que hablemos todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Cuántas iglesias se dividen hoy en día, amados hermanos? Nosotros hemos sido testigos de eso. Lo hemos vivido en carne propia. Si para apóstoles vamos, amado, apóstol yo. Que mire que han habido una cantidad, porque apóstoles acá el que funda iglesias, de aquí se han levantado un montón, han salido un montón, porque ya alguien les dijo que gritaban bonito, que podían gritar, les pusieron 20 sillas, un púlpito y ya son pastores. Estoy siendo sarcástico, por supuesto, no me va a salir diciendo más tarde, apóstol Cepeda, no, para nada, Dios me libre, no, Dios nos guarde. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar todos un mismo lenguaje. Y ese es el lenguaje de la Biblia, el lenguaje que Cristo habla. La palabra nos manda que pensemos de una misma manera, que no haya divisiones, dice. ¿Cuántas divisiones, cuánta fractura, amado? Y el dolor que causa la división en los hogares, la ruptura. Hablaba con estos muchachos ayer y les decía durante la ceremonia, el matrimonio, que hoy está bien diluido, está bien disuelto. No se le da la importancia de vida que la Biblia le da al matrimonio. Hoy se casan por un lado y por el otro lado se divorcian. Hay mucha división, amados hermanos, dentro de los hogares, dentro de los matrimonios. Hay mucha división. No estamos perfectamente unidos, como dice la Biblia, en una misma mente y un mismo parecer. Aunque son marido y mujer, y aunque la Biblia dice que van a dejar de ser dos, y van a ser uno solo, cada quien quiere jalar por su lado. La mujer quiere hacer lo que le da la regalada gana. Menos mal que no dijeron amén las hermanas. Quieren hacer lo que quieren. Cuando la Biblia manda y dice que las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos, pero el marido tiene que estar sujeto a Cristo. Entonces, si el marido no se sujeta a Cristo, ¿cómo espera usted, marido, que su mujer se le sujete si usted no se sujeta a Cristo? Hay mucha división en las finanzas. A pesar que son matrimonios, tu dinero es tu dinero y el mío es el mío. Mire que la pastora está trabajando, mire si quiere compartir. Pero cuando uno trabaja, somos un solo cuerpo, me dice. Ahora sí, ¿verdad? Le digo, somos un solo cuerpo. Hay mucha división. Cada quien va buscando. A pesar de que venimos a ser uno solo, como dice la Biblia, seguimos mentalmente divididos. Cada quien busca su propio parecer. Cada quien busca su propio interés. No hablamos el mismo lenguaje. No lo hablamos. No estamos perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer, dice la Biblia. En una misma forma de pensar, esa unidad. Y sabe que eso lo estamos heredando a nuestros hijos que nos están viendo. Aquellos que están creciendo dentro del hogar, están viendo un hogar disfuncional, están viendo un hogar que no es unido, una familia que no es unida. Amados hermanos, y Cristo mismo enseñó, como vamos a ver más adelante, que un reino dividido entre sí mismo no puede prevalecer.
Una familia, una iglesia desunida, dividida, no puede prevalecer. No puede prevalecer. Y es lo que constantemente el enemigo está queriendo hacer: dividirnos, separarnos. Usted puede ver aún hasta en el mundo natural, en los animales. Usted ve los rebaños de ovejas, de venados, de diferentes animales. ¿Qué es lo que hace el león, el tigre, el cazador? Separa a una oveja, especialmente a un animalito, a un becerro, lo separa, lo aísla del grupo, para una vez poderlo tenerlo aislado. Entonces lo puede devorar. Lo puede devorar. Dentro de los bisontes, los búfalos, hay una unidad entre estos animales. Dentro de los elefantes hay una unidad dentro de estos animales. Que a los más pequeños, a los más indefensos, a los más viejos, los meten dentro de un círculo. Y los machos, los más fuertes, hacen ese círculo y se quedan afuera a enfrentar el peligro. Hay una unidad, hay un mismo sentir, hay un mismo parecer de defender a los más débiles, a los más indefensos. Si la naturaleza misma nos enseña este principio. Hoy en día no se ha perdido todo eso. Hoy en día ven a alguien que lo están golpeando de afuera, que le está pasando algo, y en vez de unirnos, no a golpearlo, sino que a unirnos, a prestar una ayuda, sacamos el teléfono y decimos a grabar. A ver si nos volvemos virales, hermano. No hay un mismo sentir, no hay un mismo parecer, no hay un mismo dolor. Valga la redundancia, por el dolor ajeno. No hablamos el mismo lenguaje. No hablamos el mismo lenguaje. Hoy mismo alguien estará pensando diferente como yo, y ahí me da la razón de que no estamos hablando exactamente lo mismo. No estamos unidos. ¿Por qué? Porque no le estamos dando lugar al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida y que sea Él ese vínculo, ese enlace que nos una a que tengamos un mismo parecer, un mismo sentir. La Biblia nos manda también a ser, amados, como he repetido hasta ahorita, hasta el cansancio, en un mismo sentir, a que vivamos en paz unos con otros. Mira ahí mismo donde estamos, 2 de Corintios, capítulo 13. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, dice: tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y viví en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. O sea, el sentir, amados hermanos, que tengamos un mismo sentir, que tengamos ese mismo sentir. ¿Cuál sentir? El que hablamos ahorita, el que nos muestra la palabra en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir de servir. Que haya en nosotros la necesidad de entregarnos, de darnos por la obra. Cristo vio la necesidad. Allá cuando allá por el libro del profeta Isaías vemos que el Señor pregunta y dice: ¿a quién enviaré? Se vio Miguel, se vio Gabriel, se vieron el resto de los querubines, de los ángeles. Nadie. ¿A quién enviaré? Si yo desde el trono de Dios. ¿A quién enviaré? Y hubo alguien que tenía el mismo sentir. Un sentir de preocupación, un sentir de dolor, un sentir de que ver que la humanidad se estaba perdiendo y nadie hacía algo. Nadie hacía algo. El sentir ya estaba en el corazón de Dios. Y Dios se pregunta: ¿a quién enviaré? Y se tuvo que levantar alguien semejante al corazón de Dios, que se levantase y le dijese: heme aquí, envíame a mí, yo iré por ellos. Yo iré por aquellos que vagan sin Dios y sin esperanza. Cristo Jesús, hay en vosotros ese mismo sentir. Ese mismo sentir que hubo en alguien un día que insistía, que te tocaba la puerta, que ya te tenía cansado, que ya te tenía aburrido, que hasta te le escondías. Pero aquella persona perseveraba, insistiéndote, hasta que viniste a los pies de Cristo. Ese mismo sentir, esa misma forma de pensar, ese mismo anhelo debe de estar ahora en nosotros para ganarnos a otros para Cristo. Hello. Pero nos hemos vuelto tan egoístas. Pues ya estamos nosotros acá. Ya no sentimos el mismo dolor ver que las almas se están perdiendo. Ver que las hermanos son contados por millares diarios que se están yendo al infierno sin Dios y sin esperanza. ¿Y quién se duele? ¿Quién se duele por esas almas? ¿Quién dijo un día: yo iré por ellos? Nadie. Nos hemos vuelto tan egoístas que hemos perdido ese sentir, ese anhelo, esa pasión, ese amor por las almas.
ese amor por las almas. Hay mucha gente, amados hermanos, que están enfermos, otros están dedicados de salud. Ayer me dejaste mucho en qué pensar, Roger, con este muchacho, con José. Vamos a hacer algo con este joven. Recuerden un muchacho que venía por acá, que venía siempre en chores. Por ahí alguien tal vez lo criticó que venía en chores, pero fue una enfermedad que él tiene en sus piernas y la iglesia tiene que estar ahí para apoyarlo. Tenemos que tener ese mismo dolor, ese mismo sentir, dolernos con el que se duele, llorar con el que se llora, gozar también con el que se goza. Tiene que haber ese sentir dentro de nosotros. Puede decir amén. La unidad, eso es unidad en las buenas y en las malas. Es lo que se les dice al matrimonio. Promete usted amarlo en la salud, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia, en la alegría, en las tristezas, en el dolor. Amén, amén. Pero cuando llega el momento, ¿qué sucede con nosotros? Aquella promesa que un día hicimos delante de Dios la dejamos de lado, nos olvidamos que la palabra nos manda que tenemos que hablar una misma cosa, que tenemos de ser de un mismo sentir, y sobre todo dice la Biblia que vivamos en paz. Y viví en paz, y el Dios de paz y de amor morará con vosotros. Por eso muchas veces, amados hermanos, en nuestros hogares no hay paz. Lo que hay es contienda. ¿Por qué? Porque hay un hogar dividido, una familia dividida, una iglesia dividida. Hay iglesias, amado hermano, yo le he contado a usted mi testimonio cuando he dado clases, cuando hemos estado dando capacitaciones al liderazgo. Venimos de iglesias, amados hermanos, que cuando se oraba para tener la reunión de líderes, y en vez de decir, amados, amén, nosotros lo que oíamos era una campana de boxeo, porque lo que había era una tiradera, un pleito entre el liderazgo, peleándose unos con otros, gritándose unos con otros. Y nosotros siendo nuevos en el evangelio, jóvenes, líderes jóvenes, y decíamos, ¿y este es el evangelio? ¿Y estos son los hermanos? ¿Cuál es la diferencia entre el mundo y nosotros? Dice la Biblia que tenemos que tener un mismo sentir, un mismo padecer, pero no del mundo, sino de Cristo. Vivir en paz, estar en paz. ¿A causa de qué vienen las guerras? De las divisiones. ¿A causa de qué vienen las contiendas, los pleitos y los celos? Dice la Biblia. ¿Acaso no son carnales? Dice Santiago. Todos estos pensamientos, todos estos movimientos, es fruto de la carne, dice Santiago. Todas estas cosas. La palabra también nos manda a estar firmes en un mismo espíritu, unánimes en la fe. Filipenses 1:27, venga conmigo a la escritura. Filipenses 1:27, miren lo que dice la Biblia. Dios es bueno, amén. Filipenses 1:27. Solamente dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. La Biblia nos manda a estar firmes en el evangelio, en la fe. Pablo dice, ya sea que yo vaya a verlos o que no vaya a verlos, o que escuchen de ustedes, que se mantienen firmes, unidos. No importa que yo no esté o no esté, ustedes tienen que mantenerse firmes, dice, en la fe del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes. ¿Qué implica la palabra unánimes? Es estar unidos. Unanimidad. Que todos jalemos de la misma manera. Y siempre ha sido uno de los problemas que la iglesia ha enfrentado, amados hermanos, a través de los siglos. Cada quien quiere hacer lo que le parece o su pensamiento. Allá fueron 12, entraron a la tierra de Canaán a espiarla, los mandó Moisés, y solamente 2 de ellos regresaron con un mismo sentir, creyendo que sí podían entrar, creyendo que Dios podía hacer algo por ellos, y en los otros días llevaban la contra, eran contrarios. Oigan, esta mañana durante la escuela dominical el tema era el último rey, el último faraón que se opone. Otro faraón que se opone, la oposición. Es lo contrario a la unidad, el mantenernos unidos. La palabra nos enseña que tenemos que estar unidos. Era la clave, amados hermanos, de muchos de los ejércitos del pasado. Ellos entendieron que la unidad del grupo era la clave para ganar las victorias. El imperio, el ejército griego, el imperio romano lo entendió. Ambos ejércitos entendieron que si ellos mantenían la unidad de sus escuderos, que si no se rompían las líneas entre sí, ellos podían prevalecer. Y uno de los fuertes, amados hermanos, del ejército griego era precisamente la unidad, que era prácticamente inquebrantable. No podían atravesar la primera línea, que eran los escuderos, porque estaban perfectamente unidos. Eran entrenados para eso.
eran entrenados para eso, para mantenerse unidos. Y ellos sabían que si ellos se mantenían unidos, le podían dar una ventaja a la ofensiva para que atacara. Pero la unidad de la defensa podía mantener el ejército. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? O sea que si nos mantenemos unidos, Jesús dijo que Él es el buen pastor y que Él es la puerta por la cual entran las ovejas. Los corrales en aquel entonces eran completamente sellados y solamente había una puerta chica, pequeña, y se hacían de esa manera para que los depredadores no pudieran entrar. Y el pastor se colocaba en la puerta como una defensa, de tal manera que el depredador no podía entrar al corral donde estaban las ovejas. Y si aquella defensa caía, todo el resto del grupo, todo el resto del rebaño caía. Pero la unidad de un equipo es la fortaleza que nos va a llevar al triunfo, a la victoria. Pero si uno falla, si uno por ahí afloja, si uno por ahí se rinde y es quebrantado, aquella unidad viene a ser violentada. Y el enemigo tiene acceso y puede atacar a los más débiles en la fe, a los más vulnerables en la fe. Y es ahí donde nosotros, amados hermanos, la Biblia nos dice que tenemos que decir que somos de un mismo sentir, un mismo parecer, una misma fe, un mismo Dios, dice la Biblia, que es en todo, por todo y encima de todos. Hay un mismo sentir dentro de la escuela dominical, cuando se está estudiando. Yo sé que tal vez hay puntos que el libro, recuerden que el libro solamente es una guía y no vamos a estar de acuerdo. Hay puntos que usted no va a estar de acuerdo con ello. Pero recuérdese que hay gente nueva, hay gente que nos está visitando, hay nuevos convertidos y muchas veces somos bien imprudentes, creamos controversia. Aquí no pasa allá en la iglesia de al lado. Nos olvidamos de que hay nuevos convertidos. No tenemos un mismo sentir, un mismo parecer, que el propósito es que seamos edificados, de no crear contienda. De no crear contienda, de no estar creando división. ¿Se imagina que usted y yo vieran que la pastora por un lado y yo por otro? Por eso yo no tengo ningún problema con eso. Pero se causa mucho problema cuando hay iglesias donde hay pastor y copastor. Porque hay gente que va a apoyar al uno o va a apoyar al otro. Entonces se va creando una división, los del copastor y los del pastor, y se va creando aquella división. Se va creando aquella división. Se va creando aquella división. Tenemos que tener cuidado con las divisiones. Tenemos que mantener ese vínculo de la unidad unos con otros, amados hermanos. La murmuración genera división dentro del pueblo de Dios. La palabra nos enseña hasta el cansancio que no debemos murmurar unos a los otros, que no debemos de criticarnos unos a los otros, amados hermanos, porque esto causa división en medio del pueblo. Si allá, mire, Moisés y su hermana lo criticó, lo juzgó, y vino sobre Miriam, vino lepra, amados hermanos, sobre ella. Tenemos que tener cuidado, aquellos que causan divisiones, dice el apóstol Pablo. Los sensuales, los que entran dentro de las casas, dice Pedro, los que llevan cautivos a las mujeres, dice. Tenemos que tener cuidado con los que causan división. Hay gente que siempre anda causando divisiones, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nacen de una división. Toda iglesia que nace de una división se va a dividir, amados hermanos. Se va a dividir. Si no se rompe ese ciclo vicioso, si no rompemos con ese ciclo vicioso, tenemos que tener un mismo sentir, un mismo espíritu de estar unánimes en el hogar, en la familia, en el trabajo. En el trabajo. Yo ya hice lo que a mí me tocaba, y que vean los demás. Si él no ha terminado, problema de él. Problema de él. Yo me recuerdo hace muchos años, cuando yo llegué a este estado, me tocó andar ahí en el roofing también, hermano, ahí recogiendo basura y haciendo una que otra cosa, lo que se podía. Y recuerdo que todo el mundo terminaba el trabajo, y ahí conocí yo a un varón que hasta la fecha no ha cambiado su forma de pensar, el hermano Jorgito. Y para honra y gloria de Dios, la vanagloria es pecado. Todo el mundo terminaba, todo el mundo se bajaba, y el hermano Jorgito terminaba su trabajo y él se iba donde estaban los demás a ver en qué podía ayudar. Él se bajaba a ayudarnos a los que estábamos abajo a recoger la basura. Él era el último en que se iba. Y ese principio lo trajo a la iglesia. Ese principio lo trajo a la iglesia. Esté o no esté de ujier, siempre anda revisando, anda chequeando los baños, que las puertas estén cerradas, que todo esté apagado. Aunque no le toque ese trabajo, pero él lo hace.
Y eso motiva, eso llama a la unidad. Aunque no me toca a mí, pero yo lo hago. Aunque a mí no me toca la limpieza esta semana, pero yo levanto este papelito que está aquí tirado. Aunque no me toca a mí la limpieza hoy, pero el baño yo lo limpio, yo lo dejo listo. Aunque no alguien me está entendiendo. Unidad, 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 unidad. Pastor, no limpiaron los baños. Pues límpielos. Practique la unidad. Muestre la unidad. Pastor, muestre la unidad. Muestre cuán unidos somos. Allí de esa manera, amado, era el éxito de la iglesia. Dice que permanecían juntos, unánimes en el templo, en la partición del pan, en las oraciones, y nadie decía ser dueño de sí mismo. Lejos de eso, vendían lo que tenían y le traían a los pies de los apóstoles para las necesidades de los demás. Unidad, unidad, unidad. Y cada día la iglesia iba creciendo. ¿Por qué? Porque el Señor añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos. No había necesidad de andar haciendo campañas evangelísticas, no. El único, amado, lo único que se hacía era practicar la unidad. Y la gente cuando pasaba decía: hay algo en esa iglesia, hay algo diferente en esa iglesia que yo lo quiero tener, que yo me lo quiero llevar para mi casa, que yo quiero practicarlo en mi hogar, en mi casa, en mi familia. La unidad, la unidad. Yo quiero ser como esos hermanos que son unánimes, que son unidos, que tienen un mismo sentir, que se ayudan unos a otros, que son de un mismo pensar, que hablan todos una misma cosa, tienen un mismo lenguaje, tienen un mismo sentir de unidad, de unidad. Y eso es el del servicio, de servir a Cristo, de adorar a Cristo, de glorificar a Cristo, de exaltar a Cristo. Porque ese tiene que ser el objetivo de la iglesia. Aquel que piensa algo diferente, estamos equivocados. Aquel que piensa algo diferente está equivocado. Si no tenemos ese mismo sentir. Un pueblo unido fue una arenga, un grito que salió por allá en Latinoamérica. Un pueblo unido jamás será vencido. Una iglesia unida persevera, permanece victoriosa. Y sabe que ese grito de un pueblo unido jamás será vencido llevó a derrocar regímenes, llevó a derrocar imperios. ¿Por qué? Porque hubo unidad en el pueblo. Y cuando el soberano se une, cuando el pueblo se une, no hay poder humano que lo pueda detener. No lo hay, no lo hay. Pastor, está exagerando, se lo digo bíblicamente. Descendamos, bajemos, porque aquí el pueblo es de un mismo sentir. Y no van a desistir de lo que se han propuesto en su corazón, en su pensamiento, sino que van a continuar con la torre hasta llegar al cielo, porque eso es lo que ellos han propuesto en su corazón. La torre de Babel, ¿se recuerda? Por eso el Señor dijo: vamos, descendamos, vamos a intervenir nosotros. De lo contrario, estos van a obtener lo que se han propuesto. Porque el pueblo era de un mismo sentir, de tal manera que tuvo que haber una intervención divina. ¿Por qué? Porque cuando nos unimos, el poder de la unidad, el poder de la unidad. Tristemente, en el tiempo en el que vivimos, uno de los ejércitos más desleales, y lo digo con vergüenza y con pena, para nosotros y para el evangelio, la iglesia, somos los menos leales. Somos los que constantemente nos estamos dividiendo. Somos los que constantemente estamos murmurando unos contra otros. Somos los que constantemente nos estamos oponiendo. Somos los que constantemente estamos criticando. Somos los que... Cuando la Biblia nos manda que tenemos que hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. Un pueblo unido jamás será vencido. Una iglesia unida jamás será derrocada. Ese era el éxito desde la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículos 44 al 46 lo dice, amados hermanos. Lo dice. Y todas las cosas, dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Muchas veces ni en eso estamos contentos, en lo que nos dan de comer, que si porque muy poquito, que por muy poquito, que si mucho, que pusieron mucho, que si pollo, que porque pollo, que si gallina, que porque gallina, que si tortillas, que porque tortillas, o si pan, porque pan. Nunca estamos conformes, porque no hay una unidad, no hay un mismo sentir, no tenemos un mismo pensar, no hablamos el mismo lenguaje.
Porque todo el tiempo queremos estarnos satisfaciendo nosotros a nosotros mismos. Dice que nadie decía ser dueño de sí mismo, sino que buscaba el ayudar, el aportar la necesidad de otros. El egoísmo hoy en día está floreciendo en todo su apogeo. No hay unidad. No hay unidad. Nos unimos, los pueblos, los movimientos se unen para tantas otras cosas y muchas veces son minoría y logran grandes metas, logran sus objetivos. ¿Por qué? Porque se unen, aunque sean minoría. Mire todos estos movimientos sexuales, vamos a llamarlos así para no meterme en problemas con nadie. Son minoría, pero mire cuando se unen, el poder que tienen político. Ejercen presión sobre los gobernantes. Y son una minoría. Y muchas veces dominan a la mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría no está unida. No está unida. Es que hay derechos. Sí, estoy de acuerdo, tienen derechos. Pero ¿qué tal de los derechos de aquellos que pensamos diferente? ¿Qué tal de los derechos de aquellos que pensamos diferente? ¿Quién defiende esos derechos? Siempre se están defendiendo los derechos que van en contra, que atentan contra la ley de Dios. Eso nadie los defiende. Pero ¿qué tal los otros derechos de las demás personas? Los que no quieren adorar a Dios, los que no quieren servir a Dios. ¿Qué tal de aquellos que no están de acuerdo en nuestra forma de pensar? Ellos sí pueden imponer su forma de pensar, pero ¿qué tal nosotros la nuestra? Ay, no, religiosos, homofóbicos. Ustedes son homofóbicos. No. Tenemos principios. Y ese principio es el mismo lenguaje que la iglesia tiene que hablar. Un mismo idioma, un mismo sentir, como lo hubo en Cristo Jesús. Alguien puede decir amén, están muy serios. Un reino dividido no permanece. Marcos capítulo 3, venga conmigo a la Biblia. Marcos capítulo 3. Un reino dividido no puede permanecer. Marcos capítulo 3, versículos, vamos a leer desde el 20. Y se agolpó, dice, de nuevo a la gente, de modo que ellos ni aún podían comer el pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían que está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, refiriéndose a la persona de Cristo. Aquellos decían que por los mismos demonios Jesús echaba fuera demonios y que estaba endemoniado. Habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si así Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte sin saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Pero eso solamente va a suceder cuando hay división en la casa, cuando hay división en el hogar, cuando no estamos perfectamente unidos, cuando le abrimos la puerta al enemigo, cuando uno falla, cuando uno de la pareja o del miembro de la familia, amados hermanos, pierde la lealtad. Entonces abrimos una puerta, abrimos un portal para que entre la división, para que entre la división. Entonces Satanás puede venir y saquear nuestros hogares, nuestras familias y causar división. ¿Cuántas familias hoy en día están divididas por una herencia, por una casa? Por una casa, por una propiedad, por bienes, que porque a uno lo dejaron más y al otro menos, y están divididos. No sean hermanos, divididos ahora. No nos damos cuenta de la obra satánica, no nos damos cuenta, amados hermanos, y la historia se repite y se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque, como dije, se abre un portal, el cual no se ha cerrado, para seguir creando división. Si hoy usted en esta mañana está escuchando esta palabra y es para usted, yo le invito a que reflexione y tome usted el primer paso y cierre ese portal que se ha abierto de división en su familia. Si estás molesto, estás molesta, estás enojado porque a ti te dejaron y a aquel no, y a aquel así y a ti no, vaya y póngase a cuentas, vaya y arregle las cosas. No permita que el diablo siga haciendo estragos en su familia. No lo permita. ¿Por qué? Porque ha habido una ruptura, y las rupturas familiares producen dolor, producen tristeza, producen enfermedades, las enfermedades del corazón, el odio, el deseo de venganza, el de separarnos, el de dividir.
el de no atender más, el de no convivir con nuestros seres queridos. Y esto nos afecta, este cáncer de división nos afecta a todos de una o de otra forma. Estamos siendo afectados, amados, por la falta de unidad. Ministerialmente no hay unidad. Cada ministro piensa de una forma. Cada quien hace, dirige como él cree. No hay unidad. Ya no hay aquel convivio que había en las iglesias de aquel entonces. Son raros los pastores que conviven. Son raros, ya no quieren convivir. ¿Por qué? Porque está ese sentir de recelo. En carne propia lo hemos vivido como ministerio. Siempre, amados hermanos, siempre. Por A o B motivo, amados hermanos, Dios siempre ponía la gracia delante del liderazgo. Y habían otros que podían sentir aquel recelo, aquel rechazo. Porque se siente el rechazo. Usted no me va a dejar mentir. Usted no me va a dejar mentir, se siente el rechazo. Sí se siente cuando hay división. Y cuando hay división no hay prosperidad, no se avanza, no hay bendición. Porque la Biblia lo enseña. Y dice que perseveraban todos juntos, unánimes, en un mismo sentir, en el partimiento del pan. Hermano, ya no tienes pan, aquí está, ten el mío. Hermano, aquí está el mío. Hermano, yo te ayudo. Hermano. Pero hoy en día sabemos que alguien tiene una necesidad y podemos hacer el trabajo. ¿Y dónde queremos ayudar? ¿Dónde queremos aportar? ¿Por qué? Porque no estamos unánimes. Si a mí no me pagan. Dijo un hermano en cierta ocasión de los músicos que quería que se le pagara. Mira qué bien, ¿no? ¿Acaso no dice la Biblia, da de gracia lo que de gracia ha recibido? Quería un sueldo. Si no, él no tocaba. Y dijo, pues ahora que yo no voy a tocar, a ver cómo le hacen, como lo hemos hecho siempre, hermano. Comenzamos sin músicos, con las manitas, con los pies, con la garganta, con los panderitos. Luego con las pistas, conforme nos fuimos modernizando. Así. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando lo nuestro. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Primero mis dientes antes que mis parientes. Y muchos ni dientes tienen ya. Pero una casa dividida no puede prevalecer entre sí. Un hogar dividido no puede prevalecer entre sí. Tenemos que sanar esas rupturas. Usted lo ve en las estructuras. Si esa pared se divide, si esa pared se quiebra, eventualmente se va a caer toda esa parte del edificio. ¿Por qué? Porque la unidad fue violentada. Y tuvo que haber sido algo muy fuerte para quebrantar una pared de esas. Son casos muy fuertes. Son cosas muy duras que vienen a la familia y que las quebrantan de tal manera que hay una ruptura que solamente la presencia y la sangre de Cristo las pueden sanar. Pero para ello tenemos que dejar de lado nuestras propiedades. Dice que ellos se despojaban de sus propiedades. La palabra nos enseña en Hebreos capítulo 12: despojémonos pues de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la propiedad tuya que más te esté estorbando para continuar esta carrera no es una casa, no es un carro, no es nada material. Se llama orgullo. Orgullo. No nos queremos despojar. ¿Por qué? Porque al despojarnos implica reconocer, y al reconocer implica humillación, y al humillarnos implica decir: soy culpable, me he equivocado, soy pecador. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo yo, fulano de tal, yo que soy de sangre azul, cómo yo me voy a humillar? No, eso no puede ser. ¿Cómo yo voy a andar pidiendo perdón? A mí me tienen que pedir perdón. Yo ofendo y encima de eso yo tengo que tienen la obligación de venir y pedirme perdón a mí. ¿A cuenta de qué? No somos unánimes, no somos de un Cristo. Cristo se despojó de su gloria, de su deidad, y habitó entre nosotros, dice la Biblia, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. La unidad es el vínculo perfecto, amados hermanos, para mantenernos en victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un reino dividido no permanece. Una iglesia dividida no permanece. Por eso hay rupturas hoy en día.
Por eso usted va a escuchar, hay tantas divisiones hoy en día. Los bautistas se han dividido, los metodistas se están dividiendo, las asambleas se están dividiendo. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una ideología, cada quien tiene una forma de pensar. Mientras se mantuvieron en el mismo pensar de Cristo, en el mismo mover, en el mismo sentir del Espíritu Santo, la iglesia se mantuvo unánime. Pero hubo uno que quebrantó las filas y por ahí se metió la serpiente y comenzó la división. Ahora los oímos que hay liberales, hay conservadores y hay hasta mundanos hoy en día. ¿Por qué? Porque hubo una división. La Biblia nos enseña que puedes cercar toda la casa, pero si dejas un hueco, por ahí se meten las zorras. Y las zorras pequeñas son las que destruyen los viñedos más grandes. Son las cosas pequeñas, son los detalles los que causan las divisiones dentro del hogar, dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, dentro de la familia. ¿Qué tan unidos estamos? ¿Qué tan unidos estamos unos con otros? ¿Cuál es nuestra forma de pensar unos con otros? ¿Cuál es el concepto que tenemos de unidad? Si no comenzamos por nosotros mismos entre parejas, va a ser bien imposible que transmitamos esta unidad a los demás, que transmitamos a los demás este sentir. Cuando aquellos vieron que todas estas cosas comenzaban a suceder, así que recibieron, dice la palabra, en aquel día como 3,000 hombres se añadieron aquel día a la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. A mí me ha tocado en lo personal, me ha tocado venir con gente y decirle: hermano, hermana, ustedes no piensan como yo pienso. La doctrina que ustedes tienen es una doctrina diferente. Entonces por eso siempre estamos chocando. ¿Por qué mejor no buscas un lugar donde piensen como tú piensas? Y nos evitamos de problemas y evitamos de estar teniendo controversia. Porque ni tú me vas a cambiar a mí, ni yo te voy a cambiar a ti. ¿Por qué? Porque yo tengo un principio, un llamado. A mí se me cimentó en esto. Esto es lo que yo creo y esto es lo que yo defiendo. Y tú tienes una forma de pensar diferente. Creo que como gente civilizada nomás, busca un lugar donde piensen como tú piensas. Hermano, es que yo no creo en los diezmos. Bueno, pues busque un lugar donde crean, donde no crean en los diezmos. Aquí creemos en los diezmos. Hello. Yo no me voy a poner a pelear con usted con los diezmas. Váyase allá donde crea que no diezman, allá. Hasta en la iglesia católica le cobran los diezmos hoy en día. No lo casan, no lo bautizan, no lo confirman, sino ha diezmado corrido durante todo un año. No me cree. Yo he tocado gente que me ha venido y me dice: pastor, ¿me puede casar? ¿Y por qué no va así? Es que el cura no me quiere casar. ¿Por qué? Es que no diezmamos. Ay, yo sí quiere que lo case. Tenemos que diezmar, dice, todo un mes, todo un año corrido. Pues busque un lugar donde no crean en los diezmos. Punto. Hello. Yo soy bien práctico, hermano. Yo no voy a andar discutiendo, peleando con nadie por... Usted no cree en esto, punto. Busque un lugar. Usted es de la tribu de Zabulón, vaya con los de Zabulón. Nosotros somos de los de Judá. Creemos en la alabanza. Ustedes son aleluya, sí. De los que gritan, sí. De los que lloran, sí. De los que hablan así bien raro, sí. No, es que nosotros somos más pacíficos. Bueno, gloria a Dios, vaya la vida con los pacíficos. Pero no quiera venirnos a cambiar a nosotros. Es que nosotros, hermanos, somos más solemnes. Nosotros con un himnario. Pues vaya allá con los hermanos del himnario. Come on, ¿sí o no? Dígame, ¿estoy equivocado? ¿O nos vamos a meter en contienda por eso? Es así de simple. Es que yo vengo de allá, hermano, donde todos se visten de negro y blanco. Pues vaya allá con los que se visten de negro y blanco. Allá están un montón de meseros. Sí, porque hasta eso le quieren imponer a uno. ¿Cómo uno se tiene que vestir? El color que uno tiene que usar. Pues vaya allá con ellos. Pero no vamos a crear separación. No sé si me están entendiendo. Ya le he enseñado esto, las tribus, de la manera como estaban establecidas, cómo Dios ordenó que se debían de establecer. La de Zabulón, la de Judá y la de Neftalí. Unos eran entendidos en los tiempos, o otros eran en el comercio, en el cambio, en las monedas, los comerciantes. Y por supuesto la tribu de Judá era donde estaban todos los levitas. Y todo el mundo podía estar preparado, pero no marchaban si Judá no estaba listo. Tenían un mismo sentir. Nadie decía: no, nosotros vamos primero hoy en día. Es más, ni el ejército iba adelante. ¿Sabe quién iba adelante? Los levitas, el arca. El arca. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo miraba el arca,
Sabía que tenían una derrota segura. ¿Por qué? Porque Jehová estaba en medio del pueblo. Era el arma más poderosa que ellos. El arca. No eran los guerreros, no eran los hombres fuertes, no eran los hombres rudos los que iban adelante. Era el arca, eran los levitas, eran los que iban cantando, adorando, glorificando a Dios en un mismo sentir, en una misma forma de pensar. Iban adorando a Dios, eran los que iban adelante, los levitas. ¿Ah? Había un mismo sentir, había un mismo parecer. Por eso la iglesia creció, por eso la iglesia se fue expandiendo, porque todos tenían un mismo sentir, un mismo padecer. Nadie se decía ser dueño de sí mismo, sino que todos tenían a Cristo por Rey y por Señor. El día que usted y yo nos bajemos del trono, el día que los pastores dejemos de ser capataces y nos convirtamos en siervos semejantes a Cristo y seamos obedientes como Cristo y nos entreguemos como Cristo, otra cosa va a ser diferente. Cuando comencemos a practicar la unidad los unos con los otros. Unidad es el llamado que el Señor nos hace a permanecer unánimes, juntos, como iglesia, como familia, como sociedad. Se ha enseñado hasta el cansancio. Yo creo que este principio ya no se enseña, pero se ha enseñado hasta el cansancio en el pasado, que el núcleo de la sociedad es la familia. Este país necesita volver a las raíces. Este país necesita volver a los rudimentos, al principio, en lo que fue creado, en los baluartes, en la que esta nación fue fundada. Y uno de ellos es la unidad. Hay muchas familias quebrantadas hoy en día. Se sientan a la mesa a comer, padres e hijos, y hay una forma de pensar diferente unos con otros. Y es bueno, es saludable, hasta cierto punto. Pero cuando se trata de la unidad, del bien común, todos tenemos que tener un mismo sentir. Y nadie me va a negar que este país necesita unidad. Y sí, por ahí anda uno que anda promoviendo, que anda predicando, volvamos a América a hacer el mismo, pero lo está haciendo desde el punto de vista, fundando, amados hermanos, un racismo. Y no puede ser de esa manera. Tiene que hacerse bajo el principio de la paz, de la unidad, del vínculo perfecto, del amor de Cristo en el corazón de hombres y mujeres que han sido restaurados, lavados, unidos con la sangre del Cordero. La Biblia enseña, y termino con esto, que estábamos separados. No había una unidad. A causa del pecado dice que estábamos separados, sin Dios y sin esperanza. Cristo tuvo que venir, morir por usted y por mí. Tuvo que haber ese sentir en él de unificación, de unir una vez más al hombre con Dios, reconciliar al hombre con Dios, y derramó su sangre. Y la sangre de Cristo nos une, nos limpia, nos purifica de todo pecado y nos une ahora al Padre una vez más. Y aquello que estaba roto viene a ser ahora reemplazado por la sangre del Cordero. Y ustedes dicen que estabas lejos, vosotros que antes no eras, pero que ahora sois pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa. Ustedes que en otro tiempo estaban separados de la ciudadanía celestial, ahora han venido a ser cercanos. De ambos pueblos, dice, vino a ser uno solo, donde ya no hay judío ni griego, no hay libre ni esclavo, sino que todos somos uno por Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele palmas al Rey con todo su corazón. Estamos puestos